Ahora sí, bueno, la idea es trabajar, como dije, principalmente los últimos autores que estuvieron trabajando estos días en la cátedra, ¿no? Por un lado tenemos a Pablo Martínez, tenemos a Dussel, eh, bueno, entre otros autores que estuvieron viendo, ¿no? Y ahora vamos a explicar un poquito de qué se trata y más que nada como para que ustedes tengan una noción a qué apunta cada autor, ¿no? Porque los textos a veces son muy extensos y la verdad es que a veces hay un texto de 30 páginas y por ahí de 30 páginas se puede reducir a conceptos poquitos por ahí de 2 páginas. Entonces, me parece que está bueno poder guiarlos un poquito. Si tienen una duda, me paran o me escriben al chat y yo voy a estar atenta eh, mirando esto, el chat. eh, y bueno, o si no, directamente me abren el micrófono y me lo dicen, no, no hay problema. Bueno, vamos a arrancar con el texto. Acá se está sumando una compañera, ahí está. Vamos a arrancar con el texto de Pablo Martínez, ¿no? En la cual, bueno, yo de este texto, de este autor, rescaté 3 aspectos a tener en cuenta, ¿no? Lo principal que plantea Martínez. Por un lado tenemos la educación y la pobreza, uno de los aspectos. Otro de los aspectos, la niñez, la marginación y la peligrosidad. Y por el otro lado, la noción de igualdad. Estos son los 3 aspectos que yo rescaté, digamos, del autor como para que ustedes tengan en cuenta a la hora de analizar el texto o de analizar la perspectiva de este autor, ¿no? Cualquier duda, obviamente, me van parando, me van escribiendo. Bueno, vamos a arrancar con la primer parte, ¿no? Esto de la noción de, me parece acá. Ahí está, se me adelantó el power. Vamos a arrancar con la primera parte que plantea Martínez, que es justamente la pobreza y la educación. ¿Qué pasa acá con respecto a la pobreza y la educación? Bueno, justamente lo que plantea Martínez es que es una construcción discursiva del niño carente, es decir, que pensamos al niño y lo vemos desde su carencia, desde su falta, desde el contexto que está atravesando el niño. Yo acá les puse 2 imágenes, quizás un poquito más fuertes, pero era como para que se pueda relacionar lo que explica un poco el autor, porque prácticamente plantea esto, ¿no? Que como el alumno, el sujeto, está privado de la cultura porque está en un contexto de carencia, que le falta, que no tiene determinadas herramientas, entonces esto hace que sea un síndrome de carencia cultural, y lo puse en mayúscula porque básicamente el autor remarca mucho esto, ¿no? Del síndrome y cómo lo vemos al sujeto desde la falta, ¿no? Y esto hace obviamente que mirar desde la falta al sujeto haya una desigualdad todo el tiempo. Entonces, bueno, planteo un poquito esto también de la construcción de escuelas específicas para los sujetos que son diferentes, es decir, que las escuelas tienen que hacerse cargo de alguna forma de estos sujetos que son diferentes, que les faltan, que quizás no pueden estar insertos en la cultura. Bueno, entonces lo que plantea Martínez es esto de que, bueno, tienen que haber entonces escuelas específicas para estos sujetos, y ahí puse entre comillas diferentes, porque en realidad sabemos que todos somos diferentes y aprendemos todos de diferente forma, y eso no quiere decir que seamos unos bichos raros, pero bueno, básicamente es lo que se plantea desde este autor. Y además se planteó esto de la construcción de docentes para carentes, ¿no? Esto de que los docentes tienen que estar de alguna forma eh, capacitados, es un docente que tiene que estar exclusivamente para esta población que tiene una carencia, que es algo que le falta y que no tiene. Entonces, si miramos de esta forma al docente como, bueno, el docente tiene que hacerse cargo y tiene que capacitarse para este tipo de población, en realidad lo que estamos haciendo, como había dicho, es que estamos mirando al niño desde la carencia, un niño carente, un sujeto, porque no solamente es un niño, puede ser un adulto, puede ser un adolescente, porque estamos hablando en todos los niveles educativos, y es concebido desde la desigualdad, ¿no? Esto de, bueno, no le falta, no tiene, bueno, lo dejamos ahí a un costado porque pobre, ¿qué puede hacer, ¿no? Con su contexto y con su cultura. Es un poco lo que se plantea esto de la relación entre pobreza y educación, siguiendo un poco a Martínez, y bueno, por eso puse esto de las imágenes como para acompañar un poquito. Ahí admito compañeros, ahí está. Bueno, otro de las líneas que me parece importante seguir de Martínez, ¿no? Como para analizar su postura, su texto, es esto de la relación entre niñez, marginación y peligrosidad. Bueno, ¿qué pasa acá? Hay una construcción, un discurso determinista en la cual eh, esto hace que haya una articulación, inevitablemente, es lo que se plantea, que hay una articulación entre fracaso escolar
marginalidad y delincuencia. Por eso ese dibujito que les puse de ese nene, porque plantea que, bueno, que si estos nenes no pueden insertarse en lo educativo, no tienen cultura, no tienen nada, o sea, no tienen nada que perder, básicamente es lo que se plantea. Entonces, si no tienen nada que perder, lo más probable es que se metan a un grupo y sea un delincuente y sea parte de todas estas cosas, situaciones que se plantean a veces en la realidad. Entonces está perdido este nene y es parte de ese grupo porque, bueno, no puede insertarse a su cultura, no puede tener lo que tienen el resto de los sujetos. Eh, esperen que sigo admitiendo. Ahí está. Entonces, bueno, justamente este sujeto queda afuera, ¿no? Porque lo estamos mirando desde la carencia cultural, desde la falta, desde aquello que no se tiene, ¿no? Entonces, inevitablemente lo etiquetan como este, bueno, sujeto, entonces, si no puede entrar a la cultura, básicamente va a terminar tarde o temprano en la delincuencia, ¿no? Sabemos que generalmente no es así, pero bueno, es una mirada que se tiene, digamos, desde el texto de Martínez. Y además se plantea esto de las escuelas de doble jornada, ¿no? Para poder contener, para poder controlar eh, a esta población, ¿no? Ante las diferentes situaciones que presentan, ante las diferentes necesidades, que es un poquito esto del concepto anterior de escuelas específicas. Bueno, acá se retoma las escuelas específicas, pero de doble jornada en lo posible, cosa que este sujeto no esté por la calle vagando quizás o haciendo nada, pero que sí pueda estar inserto en la escuela, porque la escuela de alguna forma tiene que intervenir y tiene que estar presente y bueno, ser parte de este sujeto. Esperen que voy a fijarme porque me apareció que tengo acá en espera. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Lo que quieran, ¿eh? Pueden abrir el micrófono, me pueden escribir. Me van diciendo mientras yo chusmeo acá. A ver. ¿Ninguna duda hasta ahora? Estoy acá chusmeando el chat por si las dudas. Bueno, sigo entonces. Bueno, y después otro de los conceptos que me parece importante tomar de Martínez es esto de la recuperación de la noción de igualdad, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es esto justamente de romper estas ideas, estas estructuras que se plantea, esto de que, bueno, si el niño no está en la cultura o no está en la escuela, o sea, termina en la delincuencia, el niño termina mal. Entonces, salir un poquito de mirar al niño o al sujeto en general desde la falta, desde lo que no tiene, abrir ese discurso que está quizás muy arraigado y sigue apareciendo, muchas veces lo habrán escuchado que aparecen estos discursos todavía en la actualidad, lamentablemente. Eh, y entonces la igualdad tiene que estar presente siempre, en todas partes, principalmente en lo social, en lo educativo, y se plantea esto de la igualdad de inteligencias. Y bueno, ¿qué es esto de la igualdad de inteligencias? Eh, es justamente de que todos podemos o tenemos la posibilidad de poder salir de esta carencia cultural, ¿no? Y que todos tenemos algo que ofrecer a nuestra cultura, a nuestro entorno, ¿no? Más allá del contexto en el que estemos atravesados, porque acá se ve al sujeto mucho en su contexto. Entonces, más allá de eso, lo importante es acá recuperar la noción de igualdad, ¿no? Y justamente esta noción de igualdad en la práctica, en lo cotidiano, y no ver a este sujeto, a este alumno, como un sujeto carente, un sujeto de la falta, ¿no? Porque, bueno, justamente imposibilita ver al sujeto, ¿no? Desde lo que puede hacer, desde todo lo que nos puede brindar, ¿no? De alguna forma, digamos, si trabajamos como educadores o profesionales, la realidad es que tenemos que intervenir de otra forma y buscar herramientas, digamos, que pueda ayudar a este sujeto, más allá de su contexto, obviamente, que se tiene que tener en cuenta porque es importante, pero bueno, el sujeto siempre tiene algo para ofrecernos y nosotros tenemos que estar atentos a eso y no etiquetar o encasillar a un sujeto, decir, bueno, vos no tenés esto y esto, o te falta tal cosa, entonces de alguna forma lo terminamos excluyendo inconscientemente y bueno, no está bueno, entonces por eso se plantea un poco desde Martínez que más allá de todas estas ideas de, bueno, de pobreza, delincuencia, marginación, carencia, también traer un poquito el concepto de igualdad, que es algo que se está escuchando ahora mucho más que antes, a veces se cumple, a veces no, pero se está escuchando mucho más. Estoy fijando el chat, bueno, hasta ahora no hay preguntas, igual cualquier cosa me van parando.
así no, no hablo sola. Bueno, después también algo como para tener en cuenta, ¿no? ¿Qué propusieron las reformas que se iniciaron en los 90 para los niños o niñas de los sectores más pobres, ¿no? ¿Qué pasa entonces con este sector? Porque se dieron muchas propuestas, pero entonces, ¿qué hacemos realmente? Entonces, acá estas reformas lo que vuelven a retomar es esto de que se nombra al sujeto de la educación como un niño, una niña, un sujeto carente. Esto vuelve de nuevo a retomarse el síndrome de la carencia, y es una construcción que tenemos acerca del otro, ¿no? La mirada que ponemos del otro, sea un docente, seamos cualquiera de nosotros que ponemos una mirada en ese sujeto, si ya lo vemos de la carencia, de lo que le falta, de alguna forma estamos anulando a ese sujeto. Es como que lo vemos de lo que le falta, entonces el resto no nos fijamos, no lo miramos y de alguna forma pareciera que no existe ese sujeto cuando sí existe. Pero bueno, estas reformas plantean, digamos, como que se mira desde la carencia, como justamente pasa dentro del grupo de sectores más vulnerables, eh, se lo mira desde la carencia, desde la falta y principalmente de su contexto y de todo lo que atraviesa este sujeto, ¿no? Y eso obviamente marca mucho el rendimiento después escolar y educativo, que tiene que ver con estos sujetos. Después, bueno, también esto vuelve a retomar un poquito lo que plantea Martínez, esto de que se concebía a los maestros como técnicos, a los que hay que capacitar, a los que hay que enseñar de alguna forma para que trabajen con esos niños, ¿no? Por eso puse entre comillas esos niños como, bueno, ese grupito que por ahí es un poquito más rebelde, por así decirlo, ese grupito que por ahí a veces pareciera que trae como más problemas. eh, bueno, que los docentes se capaciten y vean la forma de cómo hacen para contener a estos sujetos dentro de un ámbito educativo. O sea, ya pasa a ser el problema del docente y que se las arregle, o sea, que se capacite y busque la forma eh, de estar con estos sujetos, ¿no? Y por otro lado, esto de, bueno, de postular nuevos modelos de atención escolar, ¿no? Justamente esto de, bueno, que la escuela también tiene que estar preparada eh, para esta población, para este sector de niños que quizás están en un determinado eh, contexto, ¿no? Entonces, bueno, todos los sujetos somos distintos en diferentes ámbitos y todos tenemos diferentes necesidades, pero bueno, eso no quiere decir que tengamos que mirar a los sujetos desde la falta o de la carencia de lo que no tienen. A ver, ¿hay preguntas en el chat? No, ninguna. ¿Van bien hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario sin miedo? Pueden abrir el micrófono, preguntar, lo que necesiten, ¿eh? No tengo problema, ¿no? No muerdo, no nada, así que mientras me voy fijando si no tengo a nadie en sala de espera por si las dudas, porque a veces no me aparece el estar compartiendo pantalla. ¿Van bien hasta acá? ¿Uno ok algo? Así ya me quedo tranquila que no estoy hablando sola, que no parezco una loca. Bueno, por ahora somos los que somos. Ahí voy al chat. Buenísimo, Estefanía, genial. Cualquier cosa vuelvo a decir, me paran, no hay problema. Si algo no se entendió, lo repito de nuevo, no hay problema. Sigo entonces. Bueno, y justamente esto bueno, de lo que proponen las reformas, esto del sujeto carente, principalmente el síndrome de la carencia cultural, hace que este discurso educativo construya una situación de emergencia educativa. Y ahora vamos a ver por qué esto de emergencia educativa, por qué este discurso hace que la educación esté en emergencia constantemente. Bueno, justamente, ¿qué es esto de la emergencia educativa? Acá le puse, bueno, algunas ítems como para que podamos entender de qué se trata cuando se plantea de emergencia educativa, y es esto justamente de que la escuela va a dejar de cumplir su función esencial, ¿no? Esto de, bueno, dejamos quizás de enseñar el rol esencial de la escuela, este rol que tiene principalmente, entonces tenemos que asistir, pasa a ser una escuela asistencialista, ¿no? En la cual, bueno, tenemos que hacernos cargo de este grupo, de esta población que tenemos acá, y de alguna forma hay que contenerlos, ¿no? Que es un poco lo que plantea Martínez. Entonces, bueno, el docente se transforma en un contenedor, ¿no? Esto de, bueno, el docente se tiene que hacer cargo de esto, tiene que capacitarse si no sabe cómo manejar la situación, básicamente, hablándolo así en lenguaje más simple y criollo, o sea, se tiene que hacer cargo, y si no se tiene que capacitar, porque el docente justamente va a tener que contener a esta población, a este grupo, a estos sujetos que están en su contexto cultural
la docente va a hacer justamente el rol fundamental de poder acompañar a estos sujetos más allá del rol que cumple la escuela, que es el enseñar en sí, pero bueno, acá como hay una emergencia educativa, el enseñar pasa como a un último plano, ¿no? O sea, acá más bien es una escuela asistencialista, donde bueno, la idea es contener a la población. Volvemos un poquito a repetir esto de que el sujeto, los niños, las niñas, adolescentes, portan el síndrome de la carencia cultural. Es esto justamente que, como hay una emergencia educativa, es porque estamos mirando al sujeto desde la falta, desde lo que no tiene, entonces por eso este sujeto se observa como dentro del síndrome de carencia cultural. Por lo tanto, la escuela tiene que contener, como decía más arriba, que más allá de su función esencial, que es el enseñar, la escuela tiene que contener y además tiene que asistir para poder enseñar. Esto quizás como un ejemplo más claro y cotidiano, quizás si hay algún docente o alguien que haya trabajado o haya observado situaciones eh, en escuelas, por ejemplo, del Estado, de cualquiera de los niveles, jardín, primaria, secundaria, van a ver que, bueno, que se suele dar mucho bueno, por ejemplo, el turno mañana, yo he trabajado en un turno mañana, y se daba, bueno, el desayuno, era un desayuno completo, la leche, el pancito, bueno, eso iba cambiando, pero el desayuno era completo, y además al mediodía se daba el almuerzo, ¿no? Entonces, bueno, es esto justamente que a veces las escuelas o muchos autores plantean de que la escuela pasa a ser asistencialista, ¿no? Que por ahí nosotros lo vemos como algo tan común, de que se le pueda dar la leche a un nene, se le pueda dar un almuerzo, quizás una merienda, un desayuno, pero bueno, justamente la escuela es esto, ¿no? Esto de, bueno, nosotros tenemos que contener y tenemos que darle quizás este desayuno o tenemos que darle este plato de comida calentita para que pueda aprender también el alumno, ¿no? Porque es algo que a veces uno como educadores, los que trabajan en escuelas, se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si un nene que tiene hambre eh, puede aprender realmente o no puede aprender? Si está con la panza vacía, si quizás en la noche anterior no pudo comer, por diferentes contextos, ¿no? De que pueden atravesar los niños, las niñas, adolescentes, y que lo vemos mucho ahora en la actualidad. Entonces, hay como una comparación un poquito de esto bueno, de que la escuela tiene que contener y asistir, ¿no? Para poder enseñar, más allá de todo lo que está pasando ahora en la actualidad. Y es esto, bueno, de poder brindarle determinadas herramientas a cada uno de los sujetos para que puedan aprender y puedan, digamos, asimilar estos contenidos o esto que se le está enseñando, ¿no? Más allá de que, bueno, todo es importante, pero hay que tener en cuenta también las necesidades básicas de cada uno de ellos. Y bueno, por otro lado, se borra a uno de los actores de la relación educativa docente-alumno. Bueno, ¿y por qué se borra uno de los actores? Porque justamente, como por ejemplo en el caso del docente, el docente pasa a ser un contenedor, en realidad la parte de los contenidos queda como en último plano. Entonces, para que haya una relación asimétrica, que eso lo van a escuchar mucho, la relación asimétrica entre docente-alumno, tiene que haber también una relación educativa de transmisión de contenidos y conocimientos, que acá en este caso pasaría a un último plano y más bien estaría apuntado a que es la parte de asistencialismo y poder, bueno, sostener a este grupo de sujetos o a esta población. Ahí está, me estoy fijando el chat. Antes de pasar al otro texto, que es de Pablo Gentili, que es cortito igual. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que me quiera comentar, preguntar? Pueden escribir al chat o abrir el micrófono, no tengo problema. Hola Mariana, hola compañeros. ¿Cómo estás? Bien, quería comentarte esto justamente que se da en la década del 90, donde los pibes empiezan a asistir con esta idea de que vienen a las escuelas a comer. Tal cual. Entonces, si bien tiene que ver con la implementación del neoliberalismo absoluto, porque antes los pibes, si bien se les daba un desayuno o se les daba un refuerzo del almuerzo, lo más importante era que el docente, siempre escuchamos que se dice que antes al docente se lo respetaba. Tal cual, sí. ¿No? La Y entonces, famosa bueno, frase.
Claro, tiene que ver con esta mirada. No es que los pibes dejen de respetarnos, sino que tiene que ver que nos pusieron en un lugar de asistencia, de asistir al pibe. Tal Entonces, cual. este pibe es pobrecito. Y en ese pobrecito, el docente se queda con esto de que, bueno, che, pobre, la verdad es que no le da la cabeza. Tal Y cual, sí, esa frase se escucha mucho. cuantos más hermanos tienen, es como si fueran una cuestión hereditaria, ¿viste? Tenés Sí, el pibe de sexto que no le daba la cabeza, el que entra en primero, la maestra de primero te va a decir, no, y bueno, pobrecito, la claro, verdad es que... hace lo que puedas, sí. Sí, eso se escucha mucho, lamentablemente sí, y es algo que se viene repitiendo. Igual pienso que con la, perdón, ¿no? Pero es Sí, sí, una apreciación mía. Pienso que con las nuevas miradas eso va a cambiar. Si bien todavía se sigue escuchando que pobre pibe, que sí, qué sé sí, yo, se que sigue qué sé cuánto, escuchando, sí. creo que aún en pandemia los docentes, les docentes, ponen todo, el cuerpo y el alma y el laburo es impresionante, a pesar de todos los faltantes que tenemos, ¿no? Porque nos Sí, van a sí, decir, bueno, sí, pero no tenemos tecnología, no tenemos esto, no tenemos claro. el otro, no tenemos alcance, pero a pesar de eso, y a pesar del año pasado que fue agotadorísimo, Sí, pero me parece que se va a revertir, hay esperanza. sí, sí, Gracias, tal cual. Mariana, muy claro. No, de nada, de nada. Ahora vamos a ir justamente con Pablo Gentili, que él plantea esto de pedagogía de la esperanza, así que ahora vamos a ver de qué se trata un poquito. Así que gracias por tu aporte, Lore. Bueno, vamos entonces a pasar con el autor Pablo Gentili, ya dejamos a Pablo Martínez de costado y vamos con el otro Pablo. Plantea, bueno, esto del texto de Pedagogía de la Esperanza y Escuela Pública, una era de desencanto. Y bueno, vamos a ver un poquito qué plantea, ¿no? Retomando un poco su texto y su postura, sus ideales, a ver qué es lo que plantea en base a la educación, ¿no? Bueno, básicamente lo que se plantea, digamos, en su postura es que lo que él observa es que en realidad no se espera nada de la escuela, pero se espera todo, ¿no? Es como que, bueno, la escuela a veces queda en un último plano, pero al mismo tiempo está ahí porque es base fundamental de todo, ¿no? Y es algo que la escuela en realidad es irreemplazable. Si bien ahora estamos en un contexto complicado, de pandemia, de virtualidad, pero más allá de eso, la escuela de alguna forma está presente, aunque sea virtualmente, porque cada uno de nosotros somos la escuela, alumnos, estudiantes, docentes, bueno, todos conformamos la escuela, y la escuela vacía, como siempre digo, es un edificio, ¿no? Pero la escuela en realidad es irreemplazable. Entonces, plantea esto, de que no se espera nada de la escuela, pero se espera todo, es como que es la base de toda la escuela. ¿Cómo la escuela no va a estar presente? ¿Cómo no va a existir la escuela? Pero ¿qué pasa? En esta sociedad nueva de conocimiento, la escuela empieza a perder calidad, ¿no? Y si lo comparamos un poquito con la actualidad, como decía, con la situación que nos está atravesando, es justamente esto de que, bueno, que los sujetos empiezan a aprender de diferentes formas, empezaron a intervenir las nuevas tecnologías, toda la era digital, todo esto que estamos atravesados en este momento, bueno, de alguna forma la escuela empieza a perder esta calidad y como que queda un poquito en desventaja. No desaparece, porque la escuela está desde hace mucho tiempo y va a seguir estando, pero como que queda un poquito en desventaja y la calidad no es la misma. Y eso lo podemos ver mucho ahora, más que nunca con la virtualidad que nos toca atravesar, ¿no? En todos los niveles educativos. Por otro lado, tenemos el fracaso de la escuela en su función social, que cuál es la función social de la escuela. ¿Alguien si me lo quiere decir o escribir? ¿Cuál es la función social, la función principal de la escuela? La transmisión de la cultura, no. Además, además de la transmisión de la cultura. Va por ahí, va por ahí. ¿Cuál es la función principal de la escuela? ¿Qué es lo que la escuela hace? Educar, no sé, sí, transmitir conocimientos Sí, como, digamos, básicos, ponerle ahí para está, todos. educar, perfecto. Sí, está bien, está genial. Sí, es parte de la cultura, obviamente, porque la escuela transmite cultura, pero principalmente la función social es educar. Bueno, ¿y qué pasa con esto de que justamente como hay fracaso porque la escuela no parece que no nos estuviera enseñando bien, ¿no? Que no estuviera educando como tendría que educar?
Entonces, lo que va a pasar es que se culpa a la escuela de todos los males y de todo lo feo que puede estar pasando en la sociedad, ¿no? Todo lo que se está sufriendo. Ahí puse algunos ejemplos: violencia, desempleo, tráfico de drogas, bueno, entre otros, son algunos aspectos, pero bueno, hay más que podemos ver quizás en la realidad, en la sociedad. Entonces, bueno, como la escuela no está cumpliendo con su función principal, que es justamente el educar, el enseñar, el transmitir, se va a culpar a la escuela porque, bueno, tiene la culpa de todo esto, ¿no? Si la escuela es la base y lo principal de todo, y no se ocupa de su rol principal, que es educar, entonces básicamente todo lo que pasa, la culpa la tiene la escuela. Acá miro el chat por si hay alguna pregunta o algo. No. Cuando se corta nos volvemos a conectar porque se va a cortar ahora en 3 minutos, me está diciendo el Zoom, así que después nos volvemos a conectar ni bien se corta. Bueno, entonces, ¿pero a qué se refiere esto del autor con pedagogía de la esperanza? ¿No? Es retomar un poquito por qué plantea la pedagogía de la esperanza. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que planteaba recién de que la escuela quizás, si no está enseñando, no está impartiendo los conocimientos, qué es lo que está pasando entonces? Entonces, bueno, lo que plantea un poco el autor es esto que la pedagogía de la esperanza tiene que ver con la pedagogía de la igualdad y por la igualdad, ¿no? Que no es solamente decir todas las personas tenemos el mismo derecho, todos somos iguales ante la ley, o todos tenemos que tener una educación gratuita, laica, y bla, 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 y todo lo que ya por ahí escuchamos o conocemos, sino más bien en todos los aspectos y en todos los ámbitos, no solamente por las leyes, ¿no? Entonces, por eso plantea de la igualdad y por la igualdad. Entonces, esto nos lleva a construir valores, sentidos, derechos en todos los sujetos, no en algunos, sino a nivel todo. Y además, bueno, que justamente esto de que la igualdad, de la pedagogía de la esperanza, se dé todo el tiempo, o sea, en la práctica de la vida cotidiana, que no sea solamente un ratito o en un ámbito particular, por ejemplo, un ratito en la escuela y después salí y me olvidé. No, la idea es que esto esté presente todo el tiempo en la vida cotidiana, que sería realmente hermoso, si bien ahora se está hablando más de igualdad, de diversidad y un montón de conceptos más, que está genial, está buenísimo, pero bueno, eh, el autor plantea esto, ¿no? Que la pedagogía de la esperanza para él tiene que ver con la igualdad, con la práctica de la vida cotidiana, con que esté presente eh, todo el tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo plantea un poquito esto de la desconfianza en los sistemas de medición. O sea, si bien el autor reconoce que es importante los contenidos que se imparten, las evaluaciones como un dispositivo, porque en todo nivel educativo, incluido la universidad, eh, tenemos ámbitos, momentos de evaluaciones y todo eso que es parte de este sistema, pero lo que él viene a criticar y desconfía es en los sistemas de medición, ¿no? Porque dice que reduce de alguna forma la calidad de la educación a pruebas aplicadas a la población estudiantil. Bueno, ¿qué quiere decir con todo esto? Es que se crean, digamos, determinados parámetros o mediciones en la cual no se tiene en cuenta en realidad a la población estudiantil, o sea, estudiantes, docentes, todos los actores principales, porque no solo los estudiantes somos protagonistas, sino que hay varios actores principales. Entonces, bueno, que se tenga en cuenta, ¿no? A la hora de hacer una evaluación o hacer un sistema de medición, no sé, pruebas, evaluaciones en general, bueno, que se tenga en cuenta, digamos, las opiniones también un poco de los protagonistas que no se suele tener en cuenta. De hecho pasa, por ejemplo, con los diseños curriculares que se cambiaron hace poco, después de tantos años, más o menos cada 4 años se suelen cambiar, más o menos aprox. Y bueno, y pasa que los diseños curriculares, la realidad es que nunca vimos a alguien, no sé, del Ministerio de Educación o del sistema educativo que venga a preguntar a un docente o a un estudiante algo en particular, ¿no? Para que realmente el diseño curricular esté basado en las necesidades de cada uno de los estudiantes y de todos los actores que conforman la escuela, ¿no? Entonces como que, bueno, se encierran entre ellos un par de personas y hacen